Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, donde no se nos escapa ni un solo detalle. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía y por supuesto, mucho drama del bueno. Porque si hay algo que nos gusta, es meternos de lleno en los entresijos del mundo del espectáculo turco, ¿verdad? Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que su copyright que a muchos de ustedes les interesa y mucho. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, y que a pesar de su separación superíndice 3N, sigue dando de copyright hablar. ¿Volveru N a estar juntos? ¿Hay esperanza para los fans de Almohadilla Anker? Eso es lo que vamos a desentrar más menos en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, du copyright me recordarles algo muy importante, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Tenemos chismes frescos, análisis profundos y mucho asu que no se lo pierdan. Y ahora preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es como una telenovela en la vida real. Se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, la química fue instantánea y, como suele pasar, la ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla. Su romance se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, con fans en todo el mundo que celebraban cada foto, cada aparición superíndice 3N pública y cada muestra de afecto. Eran la pareja perfecta, la personificación superíndice 3N del amor de cuento de hadas. Pero como también copyright N suele pasar, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después copyright S de un tiempo juntos y sin dar explicaciones detalladas, algo que, seamos honestos, nos dejó superíndice 3 a todos con la miel en los labios, Kerem y Hande anunciaron su separación superíndice 3N. El mundo Almohadilla Anker se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y por supuesto, muchas preguntas sin respuesta. Desde entonces ambos actores han seguido con sus vidas profesionales, protagonizando nuevas series y proyectos. Pero el fantasma de Almohadilla Anker siempre estuvo presente. Cada vez que uno de los dos da una entrevista, la pregunta sobre el otro siempre surge. Cada vez que coinciden en un evento, las maras se centran en sus reacciones. Y cada vez que publican algo en redes sociales, los fans analizan cada detalle en busca de pistas que indiquen una posible reconciliación superíndice 3N. Y es que la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Almohadilla Anker se aferran a esa esperanza con más menos asidientes. Recientemente han surgido varios rumores que han avivado esa llama. Algunos medios turcos han publicado artículos afirmando que Kerem haciendo todo lo posible por reconquistar a Hande. Que la echa de menos, que lamenta la ruptura y que dispuesto a luchar por su amor. ¿De du superíndice 3 de vienen estos rumores? Pues como siempre la información superíndice 3N es un poco nebulosa. Se habla de fuentes cercanas a Kerem, de amigos en común, incluso de empleados de su equipo de trabajo. Nadie da nombres concretos, pero las afirmaciones son bastante contundentes. Se dice que Kerem ha estado enviando flores a Hande, que le ha escrito cartas y que incluso ha intentado hablar con ella en persona en varias ocasiones. Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado ni desmentido por los protagonistas. Kerem y Hande se han mantenido copyrighticos al respecto, evitando cualquier comentario que pueda alimentar a los rumores. Y esto, mis queridos chismosos, no hace que aumentar la especulación superíndice 3N. Porque si no fuera cierto, no sería fácil desmentirlo de una vez por todas. Otro factor que ha contribuido a alimentar la esperanza de una reconciliación superíndice 3N es la aparente falta de parejas formales por parte de ambos actores. Después copyright S de la ruptura, se les ha relacionado con otras personas, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a confirmarse ni a consolidarse. Algunos interpretan esto como una más menos al de que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro, que siguen teniendo sentimientos fuertes y que en el fondo, esperando el momento adecuado para volver a estar juntos. Además, hay que tener en cuenta el fuerte vínculo profesional que une a Kerem y Hande. Senu con diéresis al cap fue un con diéresis copyright sito arrollador, y ambos actores se convirtieron en estrellas gracias a la serie.
Es innegable que existe una química especial entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Muchos fans sueu más menos han con verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto, y no será descabellado pensar que los productores considerando seriamente esa posibilidad. Sin embargo, también copyright hay que ser realistas. La vida de los famosos no es fácil. Las presiones de la fama, los compromisos profesionales, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden hacer mella en cualquier relación superíndice 3N. Además, es posible que Kerem y Ande hayan tenido diferencias irreconciliables que llevaron a la ruptura. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos, a pesar de la química y el amor que sentían el uno por el otro. En definitiva, la verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright pasaron con Kerem y Ande. Solo ellos dos conocen los verdaderos motivos de su separación superíndice 3N y solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir más menos ando y especulando. Porque al fin y al cabo, ¿qué copyright será del mundo del espectáculo sin un poco de drama y romance? Lo que podemos afirmar con seguridad es que el impacto de Almohadilla Anker en la cultura popular turca es innegable. Su relación superíndice 3N inspiró superíndice 3 a miles de personas, demostrando que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Y aunque su historia haya llegado a su fin, su legado perdurará en el corazón superíndice 3N de sus fans. En resumen, hemos explorado los rumores que apuntan a que Kerem Bürsin estará intentando reconquistar a Hande Erçel, la historia de su relación superíndice 3N, el impacto que tuvieron como pareja y las razones por las que sus fans aún más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Hemos analizado los hechos, las especulaciones y las posibilidades, pero al final, la decisión superíndice 3N estuvo en manos de Kerem y Hande. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por los dramas turcos y por todo lo que rodea a este fascinante mundo. Y ahora, CU Copyright, denme, ¿ustedes qué copyright opinan? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Les gustará verlos de nuevo en un nuevo proyecto? Du copyright, denme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de amantes de los dramas turcos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Pero esperen. Que no se vayan todavía, que a este culebro superíndice 3N le quedan aún algunos capítulos por desentrao más menos ar. Porque después copyright ese de repasar la situación superíndice 3N actual y el mar de rumores, me he puesto a investigar a fondo como la buena chismosa que soy, para traerles datos frescos, anulisismo ese profundos y teorías que les harán explotar la cabeza. Profundicemos en los rumores. Si bien la fuente de estos es, como hemos dicho, un poco confusa, he logrado recopilar algunos detalles específicos. Se dice que Kerem, consciente del dolor que causó superíndice 3 la separación superíndice 3N, ha estado trabajando en su mismo. Algunos afirman que ha asistido a terapia para comprender mejor sus errores y para ser una mejor versión superíndice 3N de su mismo, tanto para su mismo como para, potencialmente, Hande. Ojo au. Estas fuentes cercanas que, por cierto, me recuerdan a las que alimentaban los guiones de Senú con diéresis al Capm, aseguran que Kerem ha estado reflexionando sobre la presión superíndice 3N medio tica que sufrió superíndice 3 la relación superíndice 3N. Que tal vez ese fue uno de los factores que contribuyeron a la ruptura. Que se sintió superíndice 3 abrumado por las expectativas del público y que no supo gestionar la situación superíndice 3N de la mejor manera. En cuanto a las flores y las cartas, los rumores son aún jugosos. Se dice que no son simples ramos de rosas, no. Son arreglos florales cuidadosamente seleccionados, con flores que tienen un significado especial para Hande. Y las cartas las cartas. Al parecer, son verdaderas declaraciones de amor, llenas de arrepentimiento, poesía y promesas de un futuro mejor.
Dramultico lo su copyright. Pero aquí viene lo mu es interesante. Algunas fuentes afirman que Ande ha recibido estas atenciones con cierta ambivalencia. Que si bien le han conmovido los gestos de Kerem, también copyright N se muestra cautelosa. Que a UN le duele la ruptura y que no estuvo segura de poder confiar plenamente en U con diéresis copyright L de nuevo. Drama. Y hablando de Ande, Q copyright ha estado haciendo ella durante todo este tiempo. Pues bien, mientras Kerem parece estar en modo reconquista, Ande se ha enfocado en su carrera profesional, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices mu S cotizadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas más menos as publicitarias y ha ampliado sus horizontes, explorando nuevos territorios artísticos. Pero ojo que la vida personal de Ande también copyright N ha estado bajo el microscopio. Se le ha relacionado con varios hombres, pero ninguna de esas relaciones ha prosperado. Algunos aseguran que es porque AUN tiene el corazón superíndice 3N ocupado por Kerem. Otros que simplemente estuvo disfrutando de su solterua y que no tiene prisa por encontrar el amor. Misterio. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la relación superíndice 3N de Ande con la familia de Kerem. A pesar de la ruptura, parece que Ande ha mantenido el contacto con algunos miembros de la familia Bursin, especialmente con la hermana de Kerem, Melis. Esto podrá ser interpretado como una seu más menos al de que la puerta a una reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Ahora bien, vamos a analizar el impacto que tuvo Senu con diéresis al CAP en la relación superíndice 3N de Kerem y Ande. La serie fue un fenómeno superíndice 3 global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su química en la pantalla era innegable y muchos fans creyeron que su amor era tan real como el de sus personajes. Sin embargo, esta misma fama pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta, las constantes especulaciones de la prensa y la falta de privacidad pudieron haber afectado negativamente la relación superíndice 3N. Además, es posible que Kerem y Ande hayan tenido diferentes expectativas sobre CU superíndice 3 debo a ser su relación superíndice 3N, lo que generó superíndice 3 conflictos y desacuerdos. Otra teoría que ha surgido entre los fans es que la ruptura fue una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Almohadilla Anker y para generar expectación superíndice 3N en torno a sus futuros proyectos. Su copyright suena un poco descabellado, pero en el mundo del Spectrum culo todo es posible. Sin embargo, yo personalmente no creo que esta teoría sea del todo cierta. Si bien es cierto que la ruptura generó superíndice 3 mucha atención superíndice 3N medio ultica, también copyright N es evidente que ambos actores sufrieron mucho durante ese periodo. No creo que hayan estado dispuestos a sacrificar su felicidad personal por un simple truco publicitario. Ahora bien, ¿qué copyright posibilidades hay de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? Pues bien, como hemos dicho, la decisión superíndice 3N final estuvo en sus manos. Pero desde mi punto de vista, hay algunos factores que podrán favorecer una reconciliación superíndice 3N. En primer lugar, es evidente que existe un fuerte vínculo emocional entre ellos. A pesar de la ruptura, ambos actores han demostrado que se siguen preocupando el uno por el otro. En segundo lugar, la química entre ellos es innegable. Su relación superíndice 3N en la pantalla era muy rica, y es difícil encontrar esa misma conexión superíndice 3N con otra persona. Y en tercer lugar, el apoyo de sus fans es abrumador. La comunidad Almohadilla Anker sigue viva y sigue más menos ando con verlos juntos de nuevo. Pero también copyright N hay factores que podrán dificultar una reconciliación superíndice 3N. En primer lugar, es posible que aún existan heridas sin cicatrizar. La ruptura fue dolorosa para ambos, y es posible que necesiten tiempo para sanar completamente. En segundo lugar, la presión superíndice 3N medio ultica sigue siendo un factor importante. Si deciden volver a estar juntos, tendrán que aprender a gestionar la atención superíndice 3N del público y a proteger su relación superíndice 3N. Y en tercer lugar, es posible que simplemente hayan cambiado como personas. Es posible que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes y que ya no sean compatibles. En definitiva, el futuro de Kerem y Ande es incierto. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán sus caminos por separado.
Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir más menos ando y especulando. Porque al fin y al cabo, copyright serua del mundo del espectáculo sin un poco de drama y romance. Y hablando de más menos ¿se imaginan ver a Kerem y Ande juntos de nuevo en un nuevo proyecto? Será un bombazo. Los productores ya deben estar haciendo cuentas y planeando la forma de hacer realidad este sueu más menos imagunense la expectación superíndice 3N, la promoción superíndice 3N, el rating. Será uno con diéresis copyright sito asegurado. Pero volviendo a la realidad, creo que es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos reales. Independientemente de lo que decidan hacer con su relación superíndice 3N, merecen respeto y privacidad. Dejemos que tomen sus propias decisiones y no los presionemos a hacer algo que no quieren hacer. Y ahora mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este extenso análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del amor, el drama y el espectáculo turco. Antes de despedirme quiero recordarles que la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados, de amores imposibles y de finales felices, o no tan felices. Pero lo importante es disfrutar del camino y aprender de cada experiencia. Y ahora, copyright tenme es su teoría favorita sobre Kerem y Hande. ¿Creen que volveru a estar juntos? ¿Les gustará verlos en un nuevo proyecto? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de amantes de los dramas turcos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno pero siempre con respeto. Hasta la superíndice 3º.